Bienvenidos a una nueva emisión de Juicio al Misterio, esta vez en vivo y en directo. Esta noche les hablaremos de precios máximos, de límites, de libertades. Pero antes de ingresar en el caso, quiero fundamentalmente agradecerles a todos aquellos que vienen disfrutando y visualizando nuestro contenido, saludarlos desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Ya llegaremos al caso de Dioclecianos, ya llegaremos al caso del Imperio Romano, pero no fue la primera vez en la historia que se habló de precios máximos. Les voy a adelantar solo dos casos. El primero de ellos en Egipto. Ya en Egipto existía la limitación de los precios máximos y fundamentalmente lo que existía es el control sobre los alimentos, sobre los granos. Tenemos registros históricos que dan cuenta que desde la quinta dinastía, allá por el 2800 a.C., en Egipto se tenía plena conciencia de que quien manejaba los granos, quien manejaba el alimento, obviamente tenía el poder supremo para manejar la sociedad. Y al principio los nobles, los faraones, no tenían la propiedad de esos campos donde se cosechaba, pero desplegando una cantidad de inspectores, desplegando todo su poder y su burocracia y el cobro de los distintos impuestos a los que sometían a las personas, se fueron quedando también con los campos, se fueron quedando también con los hilos, se fueron quedando con el grano y se fueron quedando con todo el poder. No fue la única oportunidad en la historia en las que hubo efectivamente controles de este tipo de circunstancias. Hay otro ejemplo muy simbólico, muy paradigmático, que es el que ocurrió en Sumer. Ya les hemos hablado de Sumeria. Posiblemente, como dice Samuel Noah Kramer, la historia haya comenzado en Sumer. Y podemos decir que allá por el año 2300, de vuelta, tercer milenio antes de Cristo, existió un rey que se llamaba Urakayima. ¿Qué es lo importante de este rey? Bueno, lo cierto es que la tradición cuenta, las tablillas sumerias cuentan, que cuando llega al poder Urakayina hace algo extraordinario, excepcional. Borra todas las regulaciones y todas las leyes que suprimían y limitaban el comercio, la economía. Y lo hace, por lo menos a nuestro tiempo llega, con la utilización de una palabra muy simbólica, muy especial, que aún todavía los historiadores están tratando de traducir. Esa palabra que existe en las tablillas sumerias es amargi. Con esa simple palabra tenemos conciencia de que este rey ha borrado todas las limitaciones económicas y todas las limitaciones y regulaciones que venían de sus antecesores y que obviamente oprimían al pueblo. Pero se preguntarán ustedes qué significa este término sumerio. Bueno, los historiadores ya saben que este término sumerio significa retorno a la madre. Todavía no tenemos plena conciencia de por qué utilizaban un término que direccionaba hacia la madre para terminar con las limitaciones económicas y para terminar con todas las regulaciones que oprimían el libre juego del comercio por esos tiempos. Lo que sí sabemos es que en la noche de los tiempos, como ya dijimos en programas anteriores, las divinidades más importantes eran mujeres y la tradición indica que las madres estaban obviamente en el pináculo de esas deidades. Pero nuestro viaje específico, el viaje que les hemos prometido para esta noche en vivo y en directo, no se va a centrar ni en Egipto, ni se va a centrar en Sumeria. Se va a centrar en Roma y se va a centrar en un emperador muy, pero muy especial. Les propongo entonces que me acompañen esta noche de Roma, esta noche de emperadores y de precios máximos y de límites, especialmente a las libertades. Vamos con el caso.
Muy bien, esta noche les hablaremos del edicto de precios máximos del emperador Diocleciano. Pero permítanme hacerles una pequeña introducción de quién es Diocleciano. Diocleciano, el emperador Diocleciano, no nació con ese apellido, nació con el apellido Diocles y cuenta la historiografía que en realidad nació allá por el año 244 después de Cristo, en una familia, podríamos decir, de clase media, normal. Su padre era escriba y se supone que tenía ese apellido porque era liberto, es decir, había sido liberado y no había nacido como ciudadano romano. En principio, por lo menos eso es lo que ha surgido de la tradición. Lo cierto es que durante muchos años se pierde el rastro de este personaje que les hemos traído hoy, pero recomienza el rastro de sus andadas ya cuando toma parte en el ejército, en las legiones romanas. ¿Qué es lo que pasa con Diocleciano? Bueno, Diocleciano se va al frente a luchar contra los persas y muestra en todo ese viaje, en todo ese andamiaje, una cantidad de destrezas, de capacidades, de dotes de líder que rápidamente lo van encolumbrando como una persona destacada dentro de las legiones romanas. En muy poco tiempo se transforma en general de caballería, y si no había tenido capacidades para haber llegado a la nobleza, incluso por su origen, la capacidad que le otorga haber estado produciendo todas estas virtudes en el campo de batalla contra los persas, es esto lo que evidentemente lo va a catapultar hacia un lugar con el que los historiadores dicen que se encontró. No lo tenía previsto, no era su deseo y evidentemente no estaba preparado para llegar a ser emperador de Roma. Pero, claro, murió el emperador Caro, básicamente el emperador Numiciano, y se encontró, como dijimos, luego de estas luchas intestinas por el poder para llegar a ser emperador, las traiciones, los asesinatos, Diocleciano un día se encontró con el cargo de sumo pontífice y de emperador romano. Como se encontró y sabía de la liviandad de sus capacidades para gobernar, entendió que no podía hacerlo solo, y entonces convocó a Maximiano para conformar un poder bicéfalo. Pero tampoco esto alcanzó. Se dio cuenta que un poder bicéfalo tampoco iba a poder gobernar la cuantiosa cantidad de tierras que estaba gobernando Roma por esos tiempos. Y entonces lo llamó a Maximiano, ambos llamaron a sus yernos y conformaron la famosa tetrarquía. Vamos a empezar a ver alguna imagen de una reproducción de la tetrarquía romana que un poco nos va a dar un símbolo de lo que después sería la crisis, la anarquía del siglo III, que también podemos decir en este punto se transformó en uno de los puntales, en uno de los pies que va a concluir con la finalización del Imperio Romano de Occidente. Esa reproducción que tenemos allí, por supuesto que es histórica. Quiero mostrarles otra foto que es muy impresionante y que nos va a mostrar en el mapa cómo se dividieron estos cuatro emperadores, lo que hasta ese momento era el Imperio Romano. Podrán ver y apreciar ustedes en esta fotografía, en este mapa, básicamente qué fue el Imperio Romano y cuál era su extensión y por qué la idea de la tetrarquía. ¿Por qué a Diocleciano se le ocurrió que no podía gobernarlo solo? Lo tienen ustedes allí en pantalla y pueden ver por colores lo que cada uno de estos emperadores de la tetrarquía ya no alcanzaba con un solo emperador romano. Era tal la extensión del imperio que se necesitaban 4 emperadores. Lo cierto es que Roma tenía varios frentes abiertos. Tenía que pelear contra el imperio sasánida, contra obviamente los persas, obviamente otro enemigo brutal considerado como bárbaro, que eran los germanos, que después un poco se van a quedar con el imperio romano cuando se funda el Sacro Imperio Romano Germánico.
Y para hacer frente a todas estas batallas, a todos estos enemigos, a los territorios que se iban anexando, a Diocleciano, que de los 4 emperadores era posiblemente el más importante, el que más capacidades había tenido y había logrado, no se le ocurrió una mejor idea que agrandar a niveles elefantiásicos el Estado. Empezó por elevar a números imposibles de sostener el ejército, pero también a los empleados públicos. ¿Por qué? Porque comenzó a crear una burocracia que le permitiera cobrar una cantidad insólita de impuestos que finalmente necesitaban quien los cobrara. Sacar inspectores a la calle, sacar cobradores de impuestos, crear constantemente impuestos para sostener esa maquinaria de guerra que le permitiera cuidar todas estas extensiones de territorio. Pero esto, obviamente, era un dinero que salía del pueblo. Estaban ahogando a los mercaderes, a las personas del campo, a los comerciantes. Una enorme crisis azotaba el Imperio Romano. Crisis externa porque había enemigos que querían obviamente quedarse con parte del territorio que Roma supuestamente les había robado, a veces no supuestamente, sino directa y lisa y llanamente les había robado. Pero también había conflictos internos, porque había tetrarcas, había 4 emperadores, pero del otro lado había otros que querían tomar ese poder y entonces conspiraban. Diocleciano le echaba la culpa a los mercaderes, le echaba la culpa a los campesinos, le echaba la culpa a los comerciantes, eh, que básicamente conspiraban contra el imperio y creaban estas situaciones de inflación y desandar económico, pero también le echaba la culpa a los cristianos. Sabemos ahora, más allá de toda duda razonable, que Diocleciano fue el que llevó adelante la última gran persecución y matanza de cristianos, en esto que se ha llamado una especie de pan y circo. Vamos a ver ahora una representación pictórica de lo que significaba llevar a los cristianos al Teatro Flavio, al Coliseo Flavio, y entregárselo a los leones en esto del pan y circo. Pero claro, todos estos divertimentos, esta creación del pan y circo para mantener entretenida a la gente, para de alguna manera hacer que no sintieran sus penurias económicas, ya tampoco alcanzaba. Eh, estas circunstancias de matar a los cristianos, a tal punto llegó la persecución de los cristianos que hay una anécdota muy interesante mientras seguimos viendo esta representación pictórica del Coliseo con los leones esperando para comerse a sus víctimas cristianas. Cuenta la leyenda que cierta vez Román de Antioquía, el patriarca de Antioquía, se metió en el templo para interrumpir uno de los oficios religiosos del panteón politeísta de los romanos. En ese panteón no solamente se vitoreaba y se hacía ofrenda a los dioses de Roma, también se pagaba lo que era el diezmo. Y lo cierto es que Román, al detener ese oficio, estaba de alguna manera perjudicando al imperio romano por la cuestión económica. Inmediatamente Román es detenido, se le corta la lengua en público como una especie de escarmiento para que los demás no osaran hacer una cosa semejante, se lo termina llevando a las mazmorras y luego de una cantidad ingente de torturas se lo termina asesinando a uno de los primeros santos de la Iglesia Católica, San Román de Antioquía. Fue la última persecución contra los cristianos, decía, porque luego llegó Constantino, y ya sabemos la historia de Constantino, que quedará para otro viaje, para otro día, pero él fue el primero que toleró, que permitió el ingreso del dios cristiano al panteón de los dioses romanos y que por tanto dejó de perseguirlos. Pero como les decía, esa es otra historia que no contaremos esta noche. ¿Qué fue lo que pasó con todas estas crisis? ¿Qué sucedió? Bueno, ciertamente había una profundísima crisis económica, había una enorme necesidad
del Imperio Romano de sostener, como les contaba, este ejército y esta administración pública detrás del ejército. Y entonces Diocleciano tuvo una idea. Pensó en modificar, hacer una reforma del sistema monetario. ¿En qué se basaba esa reforma del sistema monetario? Hasta ese momento había llegado el as romano, el denario. Vamos a ver ahora una pequeña foto de lo que es el conocido denario del tributo. El denario era esta moneda de plata que ya tenía obviamente una importancia suprema, archiconocida. Yo les hago aquí ver el denario del tributo porque es uno de los más conocidos, tiene correlato bíblico, estuvo allí cuando Jesús es preguntado si hay que pagar los impuestos. Ahora estamos viendo el solidus, este es el solidus, tenemos que ver el denario del tributo, que es el de plata. ¿Qué es lo que pasa en este evento? Bueno, todos lo conocemos, todos habrán leído la Biblia. Una persona se le acerca a Jesús y le pregunta, Señor, ¿debemos pagar los impuestos? Jesús toma la moneda con la cara de Tiberio, que era el emperador, y le dice, dad al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Si ustedes se detienen un segundo, hay dos elementos que quiero mostrarle antes de seguir con las monedas que se vieron en el momento de Diocleciano. Van a haber dos cuestiones. Primero, obviamente, Tiberio como César, se ve ahí el Ti Caesar, el Ti César, Tiberio. Y en la contracara de este famoso denario, que es el que circuló en tiempos de Jesús, van a ver la denominación Pontífice Máximo, que era la denominación que tenían los emperadores romanos, que es la misma denominación que tiene el Papa. Ya hablaremos de esta situación, que es todo un tema per se. El denario va a ser reemplazado en tiempos de Diocleciano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a hacer Diocleciano? Y ahora sí vamos a empezar a ver las monedas que corrieron en tiempos de Diocleciano, que son el solidus de oro, el argenteus de plata y el numus, que es un poquito más oscurito. ¿Qué es lo que hizo Diocleciano? Sacó de circulación el solidus, dejó prácticamente al costado al denario y creó monedas con aleaciones. Es decir, la moneda de plata que utilizaba o que pone en circulación Diocleciano, si bien era de plata, tenía menos cantidad de plata que el denario. ¿Por qué hizo esto? Lo que pensó es lo siguiente: secuestró todas esas monedas que se tenían, les vació, las fraccionó y con esas fracciones creó mucha más moneda. ¿Qué es lo que hizo que conocemos en estos tiempos? Emitió mucho más circulante. En el pensamiento de que al crear más circulante iba a tener posibilidad de crear más impuestos y entonces pagar más salarios a los soldados y pagar más salarios a los empleados públicos. Las monedas fueron algo importante en la historia de la civilización. No siempre hubo monedas. Recordemos que en la historia se han utilizado para el intercambio caracoles, cabezas de ganado, sal. Lo del ganado era muy importante, sobre todo también en Roma. La cabeza de ganado se llamaba pecus. El pecus, y de allí viene el término pecuniario, porque era una de las formas de pagar. Pero antiguamente también existió el trueque. Antiguamente también existió el trueque. ¿Cuál era el problema del trueque? Que era algo absolutamente subjetivo, no había forma de validar lo que se compraba y lo que se vendía. Esto fue lo revolucionario, lo de las monedas. Por supuesto que cuando llegó Diocleciano al poder, la moneda ya existía, pero la reinventó. Creó una cantidad de circulante enorme, súper abundante, porque, insisto, creyó que de esa manera tenía la capacidad y la posibilidad de contribuir al pago de toda esta administración pública que había creado
para sostener el poder que tenía aún el Imperio Romano, que estaba obviamente amenazado por todos los enemigos de Roma, a los que Roma llamaba bárbaros. Lo dicho, entonces, este cambio de monedas, este circulante brutal, pero no alcanzaba con eso. No alcanzaba con eso. Los emperadores, especialmente Diocleciano, seguían diciendo que vamos a ver luego una pequeña transcripción, les voy a leer textualmente, del edicto de precios máximos. Diocleciano no estaba conforme, los otros emperadores no estaban conformes, porque seguían sosteniendo que los mercaderes, que los comerciantes, que la gente del campo, en fin, que los empresarios, podríamos llamarlos hoy en día, seguían conspirando contra el Imperio Romano. Y que esa conspiración creaba la inflación, creaba este desfasaje en los precios y básicamente conspiraba contra la continuidad del imperio. Y entonces, ¿qué pensó Diocleciano? Dijo, bueno, si yo no puedo luchar de otra manera, y si tampoco la creación de moneda superabundante me da la posibilidad de efectivamente controlar esta cuestión, voy a tener que limitar los precios. Y entonces nació el 30 de noviembre del año 301 el edicto de precios máximos. Para que ustedes, antes de tener una pequeña semblanza y algunos ejemplos del edicto de precios máximos, para que ustedes tengan una idea en números, que a veces suele resultar como ejemplo suficiente de cómo creció la administración pública en tiempos de Diocleciano, déjenme darles tan solo 2 o 3 números. Los soldados del Imperio Romano, antes de llegar Diocleciano, los soldados, la cantidad de legionarios, era de 685.000 soldados. Para el año 301, el año precisamente del edicto de precios máximos, la cantidad de soldados ascendía a 955.000, casi 1.000.000 de soldados. Los funcionarios del Estado, entre los cuales podemos contar inspectores, cobradores de impuestos, etcétera, 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 previo al ingreso de Diocleciano era 15.000. Para el año 301 ya estábamos en 30.000 trabajadores de la administración pública. Se había duplicado la cantidad de personas que estaban bajo la dote del Estado, bajo la dote del Imperio Romano, con esta enorme hambre de cobrar impuestos y de perseguir a las personas, porque además de todo, como decía, se crean impuestos para perseguir a las personas y para tener el ingreso de más riquezas de vuelta, para seguir alimentando esta guerra y este aparato bélico que le permitiera sostener las fronteras que había conquistado el Imperio Romano. Solo por nombrarles, les voy a nombrar 3 impuestos que se crearon a los ya existentes en el Imperio Romano. El primero era el que se llamó capitatio, era el impuesto de capacitación. Dejaron de cobrarse el impuesto a las regiones. A partir de ahora, todas las personas pagaban y tributaban este impuesto, para lo cual tenían que ser censadas, tenían que acudir al censo, y precisamente para eso se contrataba más gente en la administración pública, para que saliera a censar a las personas, para que supieran cuántos hijos tenían, a qué se dedicaban, y de esa manera poder cobrarle los impuestos. El segundo impuesto que se crea es el Jugum Ager. Era el impuesto contra el campo, que se establecía básicamente con una alícuota generalmente determinada de manera arbitraria, obviamente por el emperador y por su administración pública, y finalmente el impuesto llamado consortium, que era un impuesto de consorcio, por el cual se les cobraba a las personas que vivían tanto dentro de la ciudad de Roma como las que vivían fuera, indistintamente de quién se tratara. Así llega. Vamos a ver ahora una pequeña representación. Hay 2 representaciones, las van a ir viendo mientras les voy contando el final de esta historia del edicto de precios máximos.
Hay una representación en piedra y otra en papiro. Las vamos a ir viendo indistintamente para que ustedes tengan una dimensión. Estas de piedra estaban puestas en todos los confines de Roma, precisamente para que la gente lo supiera, de qué se trataba y cuáles eran esos límites de precios máximos a los que estamos haciendo alusión. Y los papiros obviamente circulaban entre los comerciantes. En esta parte final de esta historia que les he querido contar esta noche tan especial en la que nos encontramos en vivo y en directo, quiero leerles una pequeña transcripción de lo que fue el edicto de precios máximos. Esto es textual, se ha traducido de estas piedras que ustedes están viendo y de estos papiros que ustedes están viendo ahora. Por supuesto, como toda ley, tenía una previa escrita en la que de alguna manera se fundamentaba la decisión imperial. Y luego vamos a ver algunos ejemplos de precios máximos. Les leo, textual, insisto. Decían los emperadores en el edicto de precios máximos, decía Diocleciano: debemos proteger la paz establecida para siempre con los medios de defensa obligados de la justicia. Pues si algún sentido de moderación frenara esos excesos de precios, con los que sin ningún límite para sí ni propósito se enardece la violenta avaricia que sin consideración por el género humano, no cada año, ni tampoco cada mes o cada día, sino de hora en hora, y aún a cada momento se apresura a acrecentar y aumentar sus ganancias, o si la riqueza común pudiese soportar con tranquilidad esta licencia desenfrenada, que en su desgracia cada día la lacera más hondamente, ¿parecería acaso posible disimular y callar mientras la paciencia de todos los ánimos atemperara la detestable enormidad y esa condición miseranda? Conviene a nosotros, previsores, dicen los emperadores, que somos los padres del género humano, que la justicia intervenga como árbitro, a fin de que lo tan largamente esperado, que la humanidad por sí misma no pudo lograr, sea proporcionado para el mejoramiento de todos, por los remedios de nuestra previsión. Quien ignora, pues, la audacia enemiga de la utilidad pública, por doquier la salvación común requiera que nuestros ejércitos sean conducidos no solo en las aldeas o en las ciudades, sino también en todos los caminos, se presenta al ánimo de los especuladores. Aquí sale la descripción que hace Diocleciano respecto de los mercaderes y comerciantes. Los llamaba especuladores. Para aumentar los precios de las mercancías, no al cuádruplo o al óctuplo, sino a tal punto que la razón de la lengua humana no puede describir o el precio o el hecho. El sostenimiento del ejército debió ceder ante las detestables ganancias de los ladrones, así eran llamados también por los emperadores, los comerciantes, de modo que por ello nuestros soldados parecen entregar con sus propias manos toda la esperanza de su servicio y sus trabajos ya cumplidos a los agiotistas, por lo cual los depredadores del propio imperio roban cada día más de lo que saben poseer. ¿Cuál era la pena si no se cumplía con este edicto de precios máximos? Se preguntarán ustedes. ¿Cuál era la pena? ¿Cuál podía ser si no se cumplía con este precio máximo? Si estos especuladores no cumplían con estos precios que ordenaban los emperadores, si estos ladrones, como eran llamados, porque no llegaba el dinero a los ejércitos y entonces no se podía sostener el imperio. Bueno, la pena ordenada en el edicto de precios máximos era la pena de muerte, la pena capital. Quien no cumplía con estos precios máximos estaba condenado a la muerte. Les voy a dar algunos ejemplos, solo por nombrar. El trigo, un modio castrense, que es una medida que significaba 8.754 litros, podía valer hasta 100 denarios. Esto es importante decirlo. El edicto de precios máximos, como su nombre lo indica, indicaba un precio máximo. Pero los emperadores decían que eso no significaba que se tenía que poner ese precio. Se podía poner cualquier precio que estuviera por debajo del indicado.
Eh, la cebada, 60 denarios, el centeno, 60 denarios, el mijo molido, 60 denarios, lo mismo para los vinos, 30 denarios, la cerveza céltica o panonia, 4 denarios, la cerveza egipcia, 2 denarios, el vino dulce de Meonia, reducido un tercio por la cocción, 30 denarios. Lo mismo para las carnes, la carne de cerdo, 1 libra itálica, 12 denarios. Otro tema importante, ¿saben ustedes por qué las monedas que hemos conocido a lo largo de los años, por lo menos las más importantes, se llaman libras? La que conocemos aquí en Latinoamérica se llaman peso. ¿Por qué? Porque básicamente se pesaba, ¿sí? En el mundo anglosajón se habla de libras porque se hablaba del peso de lo que valían las mercaderías, libras, y aquí el peso es por lo que pesaba. Para ir terminando nuestra historia, la verdad es que el edicto de precios máximos fracasó rotundamente, la inflación siguió creciendo a niveles insospechados. Pocos años después del año 301, Diocleciano abdicó, se retiró al palacio que tengo aquí a mis espaldas, que ustedes pueden ver, el palacio que se había construido para él mismo, y en el año 311 Diocleciano falleció. Aquí termina el viaje de un emperador que no sabía que iba a llegar a serlo, que lo fue, que persiguió con total atrocidad a los cristianos, que fue el último que lo hizo, que intentó un remedio hace 1720 años que fracasó hondamente, pero que hizo algo que comenzó a destruir el Imperio Romano. Lo acrecentó en cantidad de soldados y ni siquiera eso le permitió al imperio poder proteger sus vastas longitudes y todo el territorio que había anexado. No tengo más para contarles de esta historia, así que los invito a la sentencia. ¿Qué podemos decir? ¿Qué sentencia podemos dar respecto del edicto de precios máximos, respecto del emperador Diocleciano? Lo primero que podemos decir es que, tal como decía Einstein, el hombre es el único ser vivo sobre la Tierra que hace varias veces lo mismo y cree que puede llegar a tener resultados diversos. Vemos aquí y allá que estas recetas se siguen aplicando con resultados siempre negativos. Pero para darles una sentencia definitiva en este punto, me gustaría volver a lo que hablamos respecto de Sumeria, respecto de este retorno a la madre, respecto de las libertades, porque finalmente el edicto de precios máximos lo que hace es coartar libertades, como pasó muchas veces a lo largo de la historia. La ley seca, las prohibiciones, y por el costado de esas prohibiciones siempre se generaban mercados paralelos que terminaban rompiendo y que jamás terminaban resolviendo el problema al que supuestamente venían a darle la medicina y la solución. ¿Somos libres? ¿Somos libres absolutamente? ¿Lo hemos sido alguna vez? Tenemos plena conciencia de una cosa. El hombre no nació en sociedad. Nuestras evoluciones anteriores, el Australopithecus, el hombre de Neandertal, el hombre de Cro-Magnon, eran nómades y no vivían en sociedades. Esa es la verdad. Lo que sí podemos saber en este estado de las cosas es que el hombre debió ceder una cantidad de sus libertades para poder vivir en sociedad, porque esa vida en sociedad
le traía una serie de virtudes y de regalos que la vida individual no le permitía. Estas libertades que relegó, insisto, la decisión de relegar esas libertades fueron por un fin superior, fueron por una relación costo-beneficio que le permitió ser mejor. Y vaya si no lo ha sido, porque hemos logrado toda esa evolución, aunque con imperfecciones, gracias a la vida en sociedad. Hoy podemos considerarnos un ser social. Estas restricciones a las libertades, generalmente de carácter arbitrario, siempre han tenido un resultado nefasto. Y aunque no me cabe a mí hacer análisis del tipo económico, porque no tengo capacidades y conocimientos para hacerlo, sí puedo decirle que evidentemente hay una sola cosa que podemos considerarlo como previo al conocimiento científico y que es lo único que determina que los eventos no vuelvan a repetirse, que es lo único que le permite al ser humano ser mejor cuando se aprende de eso. Y eso es la experiencia. El conocimiento de esa experiencia siempre nos permite ser mejores. Si hay algo que ha acontecido en el pasado y lo hemos sabido internalizar y hemos aprendido de esos acontecimientos y hemos tomado experiencia de los mismos, estamos en capacidad de no volver a repetirlos y entonces de ser mejores. La sentencia es que la única manera de no volver a cometer errores del pasado es aprendiendo del pasado, tomándolo como experiencia y entonces de esa manera poder lograr mejores resultados en el presente. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta noche por primera vez en vivo y en directo. Esperamos haber llegado de la mejor manera posible. Por supuesto que podrán ver el programa en cualquier momento porque quedará a disposición de todos ustedes. Mis saludos para la gente, obviamente de Argentina, pero también de Estados Unidos, de México, de Chile, de España, para todos los que se van incorporando a estas aventuras. Espero que les haya gustado este viaje. Ha sido un viaje apasionante y les aseguro que es un viaje que, a pesar de que ha ocurrido hace cientos de miles de años, se encuentra hoy más que vigente. Insisto, les agradezco mucho, los invito para nuestras próximas emisiones y los saludo hasta cualquier momento.